¿En qué consiste el proyecto? El proyecto de investigación, construcción de podcast como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la educación sexual integral en estudiantes de grado noveno, se desarrolló en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Naurio Manjarres, en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira. Con el objetivo de analizar, desde un enfoque pedagógico e innovador, el impacto de la producción sonora como estrategia formativa en contextos rurales. La investigación parte del reconocimiento de un problema estructural en la enseñanza de la educación sexual integral, asociado al predominio de metodologías tradicionales que resultan poco significativas para los adolescentes, invisibilizan su voz y limitan el desarrollo del pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, situación que se ve agravada por tabúes culturales y restricciones en el acceso a recursos educativos pertinentes. Ante este escenario, el estudio propone una innovación pedagógica participativa que resignifica el rol del estudiante, quien deja de ser un receptor pasivo para convertirse en productor activo de conocimiento mediante la construcción colaborativa del podcast Voces del Autocuidado, conformado por 6 episodios temáticos. Esta estrategia permitió integrar la reflexión crítica, la contextualización de los contenidos y el diálogo horizontal, favoreciendo procesos de aprendizaje significativos y coherentes con la realidad sociocultural de los estudiantes. Los hallazgos evidencian que el uso pedagógico del podcast fortalece la autonomía, la participación y la apropiación consciente de saberes en educación sexual integral, consolidándose como una alternativa didáctica pertinente, consistente y transformadora para promover una formación integral, crítica y contextualizada en escenarios educativos rurales, con potencial de replicabilidad en contextos similares. Los objetivos orientan el estudio hacia la comprensión del impacto del podcast no solo en el conocimiento, sino también en las actitudes, la participación y la reflexión crítica de los estudiantes frente a la educación sexual integral. Objetivo general. Analizar cómo la construcción de podcast como herramienta pedagógica contribuye al fortalecimiento de la educación sexual integral en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Naurio Manjarres, en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira. Objetivos específicos. Caracterizar las percepciones, conocimientos y actitudes de los estudiantes frente a la educación sexual integral antes de la implementación del podcast como estrategia pedagógica. Diseñar e implementar una estrategia educativa basada en la producción de podcast orientada al fortalecimiento de la educación sexual integral desde una perspectiva crítica, participativa y contextualizada. Analizar el impacto pedagógico y formativo de la construcción de podcast en la comprensión, actitud y participación de los estudiantes respecto a la educación sexual integral. El estudio se fundamenta en una base epistemológica y teórica sólida que articula coherentemente la pedagogía crítica de Paulo Freire, el constructivismo sociocultural de Lev Vygotsky, la teoría de la multimodalidad de Günter Kress y el enfoque de educación situada propuesto por Cory Monereo. Desde Freire, la educación se concibe como un acto dialógico y emancipador que promueve la conciencia crítica y la transformación social. Vygotsky aporta la comprensión del aprendizaje como un proceso mediado por el lenguaje y la interacción social. Kress sustenta la integración de modos sonoros, narrativos y emocionales como vía para fortalecer la alfabetización digital crítica. La educación situada resalta la relevancia del aprendizaje cuando se ancla en la experiencia y el contexto del estudiante. Estos enfoques se integran de manera consistente con los lineamientos del MEN 2022 y las orientaciones de la UNESCO 2018-2023. Sobre educación sexual integral basada en derechos, garantizando pertinencia, rigor académico y coherencia metodológica en el desarrollo del estudio. La investigación adopta un enfoque cualitativo interpretativo. Además, se empleó una modalidad de investigación-acción educativa, lo que permite una reflexión crítica y sistemática sobre la práctica docente para su transformación mediante la construcción del conocimiento con los estudiantes. El diseño metodológico se estructura en 4 fases sucesivas e interrelacionadas, que guían el proceso investigativo de manera sistemática y flexible. 1. Diagnóstico y caracterización del contexto. 2. Diseño de la estrategia pedagógica. 3. Implementación del podcast y acompañamiento. 4. Análisis y reflexión final. La población estuvo conformada por estudiantes de grado noveno en un contexto rural, con una muestra intencional de 22 participantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años, seleccionados de un total de 37 estudiantes.
Para la recolección y análisis de la información se emplearon técnicas e instrumentos como la observación participante, talleres dirigidos, análisis de guiones y productos sonoros, podcast, matriz DOFA y triangulación metodológica, garantizando la validez, confiabilidad y coherencia de los hallazgos, así como la solidez epistemológica y metodológica del estudio. La solución pedagógica se desarrolló mediante un proceso investigativo estructurado en 4 fases articuladas y progresivas: diagnóstico, diseño, implementación y análisis. En la fase diagnóstica se caracterizaron las percepciones, actitudes y saberes previos de los estudiantes a través de talleres participativos sobre derechos, género y relaciones sanas, lo que permitió fundamentar la intervención. En la fase de diseño, se estructuró pedagógicamente la serie de 6 episodios del podcast Voces del Autocuidado, abordando categorías claves como el autoconocimiento y autoestima, pensamiento crítico y romper mitos sobre la sexualidad, autonomía y toma de decisiones responsables, el consentimiento y respeto mutuo, la diversidad e inclusión, y los derechos sexuales y reproductivos. La fase de implementación se centró en la producción colaborativa de los episodios, en la que los estudiantes elaboraron guiones, grabaron, editaron y socializaron los contenidos, fortaleciendo su participación activa y su pensamiento crítico. Finalmente, en la fase de análisis, se realizó una evaluación integral tanto de los productos comunicativos como de las transformaciones actitudinales evidenciadas en los participantes. Todo el proceso estuvo mediado por el acompañamiento pedagógico del equipo investigador, priorizando el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva del conocimiento, lo que otorgó coherencia metodológica, pertinencia educativa y consistencia académica al estudio. Los resultados del estudio evidencian transformaciones sustantivas en los estudiantes, reflejadas en el fortalecimiento de la autoestima y el autoconocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico frente a mitos y creencias culturales, y la comprensión clara del consentimiento, la autonomía y la responsabilidad afectiva, así como en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales. Este proceso formativo trascendió el enfoque meramente informativo para consolidarse como una experiencia dialógica, reflexiva y situada, en la que se observó una apropiación conceptual basada en el enfoque de derechos humanos y en la evidencia científica, superando discursos tradicionales sustentados en el imaginario social. Asimismo, se evidenció el desarrollo de habilidades socioemocionales clave, como la comunicación asertiva, la autonomía personal y la capacidad de establecer límites y acuerdos conscientes. En este contexto, el podcast emergió como un dispositivo pedagógico innovador y un espacio seguro de expresión, que favoreció el empoderamiento de la voz estudiantil y permitió la verbalización de emociones y experiencias previamente silenciadas por tabúes sociales, reafirmando la coherencia, pertinencia y consistencia del trabajo investigativo y su aporte significativo a la formación integral de los participantes. La investigación evidenció un impacto pedagógico, social y formativo de alta relevancia al implementar el podcast como estrategia didáctica en un contexto rural con limitaciones tecnológicas, demostrando su viabilidad como herramienta de innovación educativa orientada a la reducción de brechas y al fortalecimiento de la educación sexual integral. Los hallazgos muestran cómo los estudiantes transitaron del silencio a la expresión crítica y de la reproducción normativa a la toma de decisiones informadas, legitimando su voz como eje central del aprendizaje y promoviendo el pensamiento autónomo, la equidad y el respeto por la diversidad. Este proceso generó transformaciones significativas en la cultura institucional, favoreciendo una convivencia escolar más inclusiva y participativa, y confirmó la coherencia y consistencia del enfoque metodológico adoptado. Como resultado del rigor científico y de la pertinencia de sus aportes, el estudio derivó en la producción del artículo académico Construcción de podcast para fortalecer la educación sexual integral en la ruralidad, el cual constituye una evidencia concreta de la solidez teórica y metodológica de la investigación, así como de su contribución al análisis y fortalecimiento de prácticas pedagógicas innovadoras con proyección académica y social en escenarios rurales.